predicando el reino de Dios, de la serie 5, y les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Mateo 19:16, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Jesús puso muy claro que el reino de Dios es un reino eterno. Eterno quiere decir que no tiene fin. Y también establece su palabra que el reino de Dios no durará 1000 años, o solo 1000 años, como algunos piensan que es. En Mateo 19:16 vemos que un joven se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le explicó lo que debía de hacer, o sea, le dijo: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero vean aquí algo de gran significancia. Cuando fue claro, evidente, ¿verdad?, que el joven no estaba dispuesto a obedecerle, Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Este joven representa a muchos de nosotros que, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Le dijo el Señor: guarda los mandamientos, y estaba bien. Yo pienso ahora, yo veo la situación en la iglesia de hoy ahora y dice: ¿cuál es el mandamiento? Ni siquiera han llegado ahí. Ni siquiera han llegado ahí, mucho menos vender lo que tienen y dárselo a los pobres. No saben lo que es mandamiento. Si ni siquiera han dado el primer paso para la salvación. Entrar en la vida eterna es entrar al Padre, a ser coheredero juntamente con el Señor. Por eso el Señor estableció y dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Este pasaje, entrar en el reino de Dios, es equivalente a entrar en la vida eterna, porque la Biblia establece que el hombre muere, pero el alma no. El alma es eterna. El alma tiene solamente 2 lugares a donde ir, y eso es la razón por la cual Jesucristo vino a enseñarnos el camino a la vida eterna, pero la vida eterna con el Señor, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Él vino a darnos vida eterna. Para millones de seres humanos, la oportunidad de recibir la vida eterna, o sea, ser salvos, y de entrar a formar parte del eterno reino de Dios, llegará durante el reinado milenario de Jesucristo. El milenio será un tiempo de paz, de felicidad y prosperidad sin precedentes. Será tan solo un pequeño anticipo de las magníficas bendiciones que disfrutan por toda la eternidad. Hermano, tú puedes ser verdaderamente feliz aquí en la tierra. Solamente Dios te da el anticipo hoy, pero es guardando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Recuerden una cosa, amados, que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido del agua y del Espíritu, los que somos nacidos de nuevo, los que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, para poder nacer de nuevo, y esto no es cuestión de hombres, esto es cuestión de nuestro Padre Celestial. Fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, ya fuimos engendrados por carne y por sangre. Ahora somos engendrados por el Espíritu de Dios, de la misma manera que la misma María fue, ¿verdad?, que Jesús fue engendrado en María por el Espíritu de Dios. Así mismo, somos nacidos de nuevo porque hemos nacido del cielo, no de hombre, sino del cielo. Dios promete cielo nuevo y tierra nueva. En Apocalipsis
21, del 1 al 7, nos dice, nos habla de una serie de acontecimientos que ocurrirán después del milenio, después de los 1000 años. Dice la palabra del Señor, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya, gloria a Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué promesa de parte de nuestro Dios! ¡Qué promesa! ¡Qué cosas tan hermosas Dios promete a aquellos que se mantienen fieles a su verdad, aman su verdad, ponen por obra su verdad y le dan todo el poder y la gloria a Dios? Como nacidos de nuevo, como nacidos del Espíritu de Dios, como nacidos del cielo, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir una vida más elevada a la vida que vivíamos antes aquí en la tierra. Ahora podemos lograr a través de su Santo Espíritu, del poder de su Santo Espíritu, llevar a cabo la palabra de Dios, ponerla por obras. Antes, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que la antigua Israel falló a Dios. No todos, porque hubo un remanente de la antigua Israel. Pero aquellos en su mayoría que le fallaron a Dios, que le dieron la espalda a Dios, fue por una sola razón. Escuchen, pueblo de Dios, una sola razón. Se apartaron de los mandamientos de Dios. Esa fue la razón por la que el pueblo de Israel cayó. Pero ahora, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la justificación que tenemos delante de Dios? Hermanos, por no guardar sus mandamientos. Porque si el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad está en nosotros, el mismo Espíritu de Dios nos capacita para entender, nos da oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y nos capacita para guardar los mandamientos de Dios. Amén. En el plan perfecto de Dios hay el plan de redención en el tiempo de hoy. Redención, el arrepentimiento de nuestros pecados, el poder de la sangre de Jesús sobre nosotros, que nos limpia de todo pecado. Y dice que su sangre cubre todos los pecados que cometimos en el pasado y nos da la oportunidad de vivir una nueva vida en Dios. Una nueva vida en Dios. Esta nueva vida en Dios no es para que nosotros vivamos la vida como nos dé nuestra regalada gana. Dios es Dios. Yo estaba leyendo en la Biblia hace días y miré cómo en el pueblo, en el Antiguo Testamento, cómo la gente, aquellos que eran fieles a Dios, tenían hasta pena, hasta temor de invocar el nombre de Dios, porque reconocían que Dios es santo y que nosotros éramos indignos aún de mencionar su nombre, de un Dios santo. Amén. Ese es el verdadero temor a Dios. Hoy en día le llaman Jesús a todo lo que le quieran llamar Jesús. Hoy en día el Jesús que se predique, que se enseñe y que se vive es un Jesús, un tipo de ídolo, que a Jesús se le va y se le esconde ahora como antes, cuando servíamos a los ídolos, que le pedíamos cosas y los castigábamos porque no nos daban cosas y
y los poníamos de cabeza. Y los recompensábamos con una veladora cuando decíamos que el ídolo nos había dado lo que nos había prometido. Ahora Jesús, así lo hacemos igualmente. No hemos descubierto el verdadero camino, el camino al Padre a través de Jesús. Todavía la gente, la mayoría de cristianos creyentes, están de espaldas a Dios. Isaías lo dijo claramente: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Qué bonito es cuando ponemos el corazón y la boca juntos. Amén. Cuando caminamos de corazón y con la boca expresamos al Dios vivo. Las escrituras nos enseñan que desde la época de Adán y Eva, la humanidad no ha tenido acceso al árbol de la vida, símbolo de la vida eterna. Eso nos lo explica en Génesis 3. Vamos a verlo, porque no lo escribí en mis notas, pero yo creo que sí lo podemos buscar en la Biblia y leerlo, ¿verdad? Para traer luz a este mensaje a través de la palabra del Señor. Génesis 3, del 22 al 24. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue montado. ¿Qué fue? Tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Muchos no entendieron esto y todavía no lo entienden, pero en el reino de Dios está disponible para todos aquellos que obedezcan los mandamientos de su Creador. Porque ya el cristiano, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, obedece los mandamientos de su Creador. Amén. No obedece mandamientos de hombre, ni algo parecido, sino mandamientos de nuestro Creador. Por eso somos nacidos de nuevo, porque ahora es la voz de nuestro Creador la que oímos, es la voz de nuestro Creador la que obedecemos. Por eso es nuestro Creador. Y tenemos una gran promesa de parte de nuestro Creador, que es la entrada a la vida eterna. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Alabado sea el Cordero de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no se escribió por escribirse. Nosotros, yo tengo una cosa, yo todo el tiempo me he sentido culpable de una cosa. A veces oigo las cosas y no les pongo mucha atención. Y yo le decía al Señor: cámbiame esa actitud mía, que muchas veces leemos algo y como que nada, como que no me dicen nada, como que no quisiera ni obedecer ni acercarme, porque Dios demanda mucho de nosotros. ¿Saben qué, hermano? Es mejor empezar a ser humildes, tan humildes así, como para poner oído a la voz de Dios y obedecerla. Porque si no hay humildad, no hay Espíritu de Dios en ti, porque una de las actitudes del Espíritu de Dios es la humildad y la mansedumbre. Si el Espíritu de Dios está en aquellos oyentes que se dicen ser cristianos o creyentes, obedezcan los mandamientos de Dios, porque vuelvo a repetir lo que dice la palabra en Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Vean ustedes, yo me pregunto, y pregúntese usted, si no está guardando los mandamientos de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña hoy, usted no va a tener acceso al árbol de la vida. Usted sabe eso. Usted podrá venir todos los días a la iglesia, se podrá dar
dar golpes de pecho. Podrá decir, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Pero si no guarda los mandamientos de Dios y le da gloria a Dios por sus mandamientos, usted no va a tener acceso al árbol de la vida y mucho menos a entrar por las puertas de la ciudad que conducen a la nueva Jerusalén, a la vida eterna. Yo no entiendo, yo no voy a leer la palabra de Dios solamente por leerla, ni porque suene bonito, ni porque la oiga y algo dentro de mí salte, porque la verdad yo sí, me pasa eso, que cuando leo la palabra de Dios, algo salta dentro de mí, algo se mueve, como un niño que se mueve. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y nuestro Dios es santo, y es el Dios verdadero. Amén. No es un ídolo. Qué pena, ¿verdad?, que a veces las congregaciones cristianas parecen más centros de entretenimiento. Ay, porque hay, hermanos, hasta cumbia se baila en las iglesias cristianas. Las cumbias, toda esa miserable música del mundo. Y mucha gente se quiere justificar diciendo, pero trae mensaje de Dios. Dios no necesita de tu música. Dios necesita su palabra. Tú tienes que oír su palabra. No necesita que lo adornes con música. Hay un ruido en las iglesias cristianas, unos tambores, Dios mío, que cuando llegas a tu casa llegas más sordo. Somos llamados a formar, y eso es por misericordia de Dios. Somos llamados a formar parte del reino de Dios. Y dice la Biblia que seremos inmortales, porque esa es la promesa de Dios, poseedores de la vida que nunca tendrá fin. Una vida eterna es una vida que no tiene fin, que no tiene fin, porque en esta nueva vida no habrá enfermedad, no habrá lloro. Todos seremos niños, como babies, como bebés, como niños, adorando al Dios de gloria. Salvación y vida eterna encontraremos en el reino de Dios. Miren, hermano, explicaba yo en mi predicación pasada que mucha gente se confunde con la palabra salvación y sanidad. La Biblia, hermanos, conoce solamente una, que salvación y sanidad son la misma palabra, tienen el mismo objetivo. Es lo mismo. En el griego la palabra sana y salva es la misma palabra. Porque cuando Dios nos sana de nuestros pecados, de lo que nosotros mismos, hermanos, sembramos y cosechamos mientras vivíamos sin Dios. Y eso ha traído pecado a nuestra vida, ha enfermado nuestra alma. Y Dios mismo, a través del arrepentimiento y a través de su poder, nos salva y nos sana al mismo tiempo. Por eso, cuando tenemos algún problema de enfermedad, hermanos, vayamos a Dios y digan sinceramente: Dios mío, examíname, dime qué es la parte mía, porque no estoy diciendo que no nos podemos enfermar, somos humanos y hay desgaste humano y hay cosas, no todo es diabólico, no todo es demonio, no todo es desobediencia, pero no te recargues en tu propia justicia. Busca a Dios, busca las respuestas en Dios. Dios te va a hablar y te va a decir si en realidad tú buscas las respuestas en el Señor. Salvación y vida eterna en el reino de Dios. En Romanos 1:16, y estoy en la página 13, el apóstol Pablo nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mucha gente, mucha gente ha tomado el que cree. Ahí se quedó el evangelio de ellos. Yo creo, sí, yo creo en Jesucristo y ese es de tu
El mismo ritmo de vida que has llevado antes en el mundo, lo estás llevando todavía. Aquí no ha cambiado nada. Lo único que va a cambiar tu vida es que optes por el camino estrecho. Que el camino de Dios es estrecho. ¿Sabes por qué es estrecho? Porque Dios nos quita todas las cosas del mundo, nos limpia de toda inmundicia, nos quita de nuestras actitudes del mundo, nos quita de nuestro caminar en el mundo, aún entretenimiento del mundo, nos lo quita. Todas estas cosas que están pasando hoy en día, hermanos, son por mano de Dios. Dios está sacando a los ídolos. Dios está quitando a los ídolos para que sea Él quien sea glorificado, y lo hace por amor a nosotros mismos. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios, y antes de ser crucificado le dijo a sus discípulos que continuaran predicándolo. Esto es el verdadero discipulado, que el hombre de veras se acerque a Dios a través de su palabra. Esto fue lo que Jesús enseñó, y esto fue lo que Jesús dio a sus discípulos, a todo aquel que ha creído en Él, como parte de su ministerio. Extendió su ministerio a sus discípulos. Dice la Biblia que después de su muerte y resurrección, el evangelio predicado por los apóstoles tenía un nuevo aspecto sobresaliente que antes no había sido posible. Con su muerte, Jesús había pagado la pena, o sea, de todos los pecados de la humanidad. Se había convertido en el Salvador de todo aquel que reconociera el inmenso valor de su sacrificio, se arrepintiera de sus pecados y se sometiera obedientemente a Dios. ¿Qué tan fácil? Yo lo veo fácil. Mucha gente todavía, tú le preguntas a muchos cristianos, oye, si viniera el Señor hoy, no, si tú le preguntas a un cristiano, dice, si te mueres hoy, te vas con el Señor, aleluya, gloria a Dios. Y si Cristo viniera en el rapto, ¿te irías con Él? Ay, agachan la cabeza. No sé qué contestar. No saben qué contestar. Yo te voy a decir una cosa, si no estás preparado para el rapto, tampoco estás preparado para morir por una enfermedad. Hay que prepararnos para el rapto. Esa es la responsabilidad que todos los pastores tenemos, de preparar a las ovejas de Dios para el rapto. No para sentarnos, no para entretenernos, hermanos. Si yo tuviera que entretenerlos, yo mejor me voy en mi casa y entretengo a mi esposo y a mis hijos. Amén. No hay entretenimiento. Este lugar, el lugar de Dios, le damos gloria a Dios por este lugar. Porque Dios ha proporcionado este lugar para que podamos reunirnos en su nombre. Y tengamos un lugar que está dedicado a la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Pero hermanos, sacamos ya, empecemos a cortar ya las cosas. El tiempo está cerca. La venida de Jesús está más cerca de lo que pensamos. Tenemos que empezar a cortar. Si estamos caminando por el camino ancho, hermano, empiece ya a cortar del camino ancho todo aquello que usted está viviendo. Hágalo por amor a usted mismo. De la misma forma en que lo habían hecho cuando Jesús estaba con ellos, los apóstoles continuaron proclamando el reino de Dios, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que se predicó algo acerca del reino de Dios en su iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo se le enseñó a usted en su iglesia cómo entrar en ese reino? Nada. No me diga mentiras, porque nada. El pueblo de Dios está súper confundido, porque predicar el reino de Dios, es la responsabilidad de todos los líderes de Dios. Predicar su ministerio, predicar su obra, predicar que Cristo viene pronto y que tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Dios. Amén. Esto fue lo que Dios nos confió. No entretener a la gente, no ponerle ornamentos ni moños a su palabra. No, vaya, muchos pastores no predican en contra del pecado porque piensan que se les va a quedar la iglesia vacía. Pues si se queda vacía es señal que todo mundo está buscando las cosas del mundo en la iglesia, no lo está encontrando una verdad con las cuales no se puede identificar. Por eso corren. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, mira Jesús, tu palabra es dura, mira cómo se van. Y así está mucho pueblo de Dios todavía. Vamos a llenar la iglesia. Ay, la iglesia
aquí no está muerta nadie. Están muertos los pecadores. Yo tengo a Cristo en mi corazón y tengo la verdad en mi corazón. Amén. Y tengo la justicia de Dios en mi corazón. Yo no estoy muerta. Los muertos son ustedes que andan buscando a Dios ahí en el mundo. Por favor. Así es, glorifica. Pero ahora empezarán a explicar esta nueva dimensión, que por medio del sacrificio de Jesucristo como el Salvador de la humanidad y de su papel como sumo sacerdote, podemos entrar en ese reino y vivir eternamente. ¿Por qué no lo leemos? Encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Vean ustedes, no tenemos un llamamiento de hombres. No se crea usted que usted tenga un llamamiento de hombre. Celestial. Usted no fue llamada por el hombre, ni el privilegio lo da el hombre. Dice un llamamiento celestial que viene del cielo. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. A Él le servimos, a Él amamos, a Él obedecemos, porque Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Vean lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente a través del sumo sacerdote podemos entrar en la vida eterna. En la actualidad algunas personas creen que los términos el Evangelio del Reino y el Evangelio de Cristo se refieren a dos mensajes diferentes. El Evangelio del Reino es el mensaje que Jesús recibió del Padre y proclamó al mundo. Mucha gente piensa que la doctrina que nosotros hemos recibido ha venido de Jesús, pero no. La doctrina que nosotros, los creyentes, hemos recibido ha venido del Padre, y el Padre ha enviado a su Hijo amado a traernos su doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor. Dice, y el Evangelio de Cristo es el Evangelio del Reino, en que se incluye el mensaje acerca de la vida, muerte y resurrección por el bien de la humanidad, lo que ha hecho posible que todos heredemos la vida eterna en ese reino. Así, quien quiere entrar en el reino de Dios debe arrepentirse de sus pecados y someterse a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Hermano, miren, el otro día yo vi una publicidad en Facebook, un hombre o una mujer que decía, ¿y de qué debemos de arrepentirnos? De verdad, hermano, que eso te hace pensar, porque yo me imagino que como esta persona, hay muchas personas que están en la iglesia, que saben que Dios les está llamando a santidad, que saben que tienen que estar preparados. La gente lo sabe, la gente sabe porque el Espíritu Santo se los hace ver que hay que prepararnos para el rapto. La gente sabe y la gente está todavía confundida, no sabe cómo prepararse para el rapto. Por eso, cuando tú le dices a una persona, le preguntas, si Cristo viniera, ¿estás listo para irte? La gente no tiene seguridad. ¿Y por qué no tiene seguridad? Porque hoy en día los mandamientos de Dios han salido por esa puerta. No hay quien predique, no hay quien enseñe acerca de los mandamientos de Dios y las consecuencias de no guardar los mandamientos de Dios. Las consecuencias. Mucha gente todavía cristiana
viven en unión libre. No se pueden casar. Oye, cásate, cumple con el mandamiento. Mucha gente dice que ya tenemos hijos, pues con más razón. Yo no sé, hermano, o una de dos. ¿A dónde va la gente? Por ejemplo, yo he conocido gente que dice, yo quisiera guardar el sábado, pero no hay iglesias a mi alrededor que guarden el día sábado, que es el mandamiento de Dios. No hay. Y háblele a usted a las personas que no guardan el sábado, que guardan el domingo, y hace cuenta que te los echas de enemigo. Porque luego nos dicen que somos judíos, que los queremos judaizar. ¿Qué es eso? En primer lugar, los mandamientos no salieron de los judíos, salió de nuestro Creador. Amén. Para el pueblo judío. Amén. Y ahora el pueblo judío se viene para con nosotros. Amén. Ni una tilde de su palabra pasará, dice la palabra del Señor. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus apóstoles entendieron más claramente el plan que Dios está llevando a cabo aún el día de hoy. Esto es evidente en las epístolas y otros mensajes que escribieron. Los judíos que vivieron en los días de Jesús tenían la esperanza de que el Mesías quitara el yugo de los gobernadores romanos en Judea y establecieran un nuevo gobierno. La palabra hebrea, Mesías, significa ungido y se refiere al personaje escogido especialmente por Dios como libertador y rey. Los discípulos de Jesús lo reconocieron como el ungido de Dios, como el enviado de Dios, y por eso le llamaron Cristo. Esto nos dice la palabra del Señor en Mateo 16:16. Palabra griega que significa ungido y que es equivalente de la palabra hebrea Mesías. Vamos a leer esta palabra que nos instruye en el libro de Juan 1:41. Poderosa la palabra del Señor. Cada vez que la leemos parece que nos da más hambre de ella, ¿no? Gloria a Dios. Como que nos engríe. Sí, exacto. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Y vamos al libro de Juan 4, versículo 25, y nos dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Vean ustedes que ellos tenían esa fe de que el Mesías venía, aunque no se daban cuenta que estaba enfrente de ellos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Imagínate tú, Beirut, que el Señor estuviera enfrente de ti. Es preciosísimo. Preciosísimo, claro. Preciosísimo. Ay, de veras cambiaría todo nuestro ser otra vez de verlo, ¿verdad? Pero lo podemos ver en espíritu y en verdad. Amén. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos da un nuevo entendimiento acerca del Mesías, ¿verdad? Al oír la frase el Evangelio de Cristo, los judíos creyentes de la iglesia primitiva entendía que esta frase se refería a la persona de Jesús. Implicaba además otros elementos. Por cuanto la palabra Cristo equivale a Mesías, los apóstoles estaban hablando acerca del Evangelio del Mesías, o sea, las buenas noticias acerca del Rey, del venidero reino de Dios. Las buenas nuevas no eran solamente que Cristo había muerto por los pecados de la humanidad, sino que el Mesías había venido una vez y que retornará para establecer su maravilloso reinado y cumplir todas las profecías acerca de Él mismo. Él es la verdad. La verdad significa que nada de la verdad puede ser cambiado. Una mentira usted la puede cambiar como le dé la gana, pero la verdad usted no puede cambiarla. Para los seguidores judíos de Jesús no era nuevo el concepto del reinado del Mesías. Veamos lo que dice la palabra del Señor
En el libro de Jeremías, vamos a ver cómo Jeremías 23, 5 y 6. Versículos 5 y 6. Amén. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Para iluminar y para explicar mejor la palabra Judá y la palabra Israel. Judá somos nosotros, porque Israel sigue siendo Israel. Amén. Pero Judá somos nosotros, porque somos adoradores en espíritu y en verdad, porque no le conocimos en persona. Dice la palabra del Señor, 5 y 6 dije, ¿verdad? Y dice también, vamos a Isaías 9. Isaías 9, versículos 6 y 7. Y dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, gloria a Dios. Y el versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendecida la palabra del Señor. Tenemos tanto que estudiar acerca de el Mesías, el plan de salvación, la entrada en el reino, heredar la vida eterna. Estas son doctrinas que han salido de las congregaciones de los creyentes. En el libro de Lucas, dice la Biblia, 19:11, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es como, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿no? Estamos viendo todas las naciones que están decayendo económicamente, hay tanta enfermedad, hay tanta pobreza, aún la naturaleza parece que ha cobrado mucho de las cosas de las naciones, ¿no es cierto? Y estamos esperando, nosotros los creyentes, ahora estamos esperando al Rey de Gloria, ¿no es cierto? Que venga a reinar. El mundo está esperando un hombre. Nosotros esperamos al Hijo de Dios que venga a reinar aquí en la tierra, porque sabemos que el hombre ha perdido su amistad con Dios y por tanto no puede gobernar sobre la tierra. Amén. Por eso el mundo, cuando venga el anticristo, el mundo va a ser carnada del anticristo, porque ellos esperan que un hombre venga a arreglar todas las cosas, todos los problemas del mundo. Dice la Biblia que cuando Jesús se le apareció después de su resurrección, los discípulos preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Vean ustedes cómo siempre tenemos preguntas para Dios. Hermano, no tenga vergüenza, no sea tímido en preguntarle cosas al Señor. Yo sé que el Espíritu de Dios está con usted y tarde o temprano el Señor le puede dar respuestas a través de la palabra, a través de algún hermano o hermana en la congregación de los santos, a través de muchas cosas. Dios sigue hablando, hermano, porque nos ama. Los que los discípulos no pudieron entender cuando Jesús estaba con ellos fue que Él tenía que morir primero para pagar la pena de los pecados de la humanidad y que después volvería como el rey conquistador que ellos esperaban. Aunque Jesús se lo enseñó claramente, ellos no pudieron aceptarlo. Hermano, fíjate que no podían aceptarlo solamente, no podían entender, ¿verdad? Porque muchas veces usted puede estar oyendo palabra de Dios y usted puede estar dudando: ¿será esta la verdad? ¿Será esto lo que Dios quiere para nosotros? Porque el entendimiento de nosotros, por cuestiones de las falsas doctrinas, ha sido endurecido.
¿verdad? Dice la Biblia en Mateo 16, 21, 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de mí. En ninguna manera esto te acontezca. No solamente no pudieron entender este aspecto de la misión de Jesús, sino que hasta lo rechazaron. Muchas veces, ¿verdad? Posiblemente Pedro quería hacer un favor al Señor. No pases por ahí, no dejes que te maten, ¿verdad? Y muchas veces así también nos ponemos nosotros porque hacemos las cosas que vienen del corazón y no necesariamente del espíritu. Amén. ¿Verdad? Y es ahí donde el corazón nos engaña. No sigas tu corazón. Los del mundo siguen lo que su corazón dicta. Los cristianos hacemos lo que el Espíritu de Dios nos dicta. Amén, que esa es la diferencia. Es lógico que los discípulos se hubieran quedado asombrados al ver que su dirigente fue arrestado, aquel que en ellos creían que los iba a liberar de la ocupación y el gobierno romano. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fíjense, Mateo 26, 56. Y este es también todavía sigue siendo la condición de muchos cristianos cuando no ven que no tienen respuestas o que no le parece, no entienden lo que Dios está haciendo a través de las masas o digamos a través de cosas invisibles, ¿verdad? No podemos ver lo que Dios está haciendo. Y muchas veces, hermanos, nos afanamos, nos desilusionamos, y viene el engaño, y viene el doble ánimo, y viene todo lo que se relaciona a Dios. Nos desilusionamos, empezamos a hablar de los hermanos en la iglesia, empezamos a hablar de los líderes del Señor, empezamos a hablar de muchas cosas y no nos damos cuenta que alguien ya ha tomado nuestro corazón. Amén. ¿No es cierto? Y que ya Dios no lo tiene. Cuando Jesús fue juzgado, condenado y ejecutado como si fuera un criminal, todos ellos se dispersaron, completamente confundidos y desorientados ante el inesperado giro de los acontecimientos. Es como le decían, ¿verdad? Si eres el hijo del Dios viviente, sálvate a ti mismo. Pero eso es en la mente del hombre, ¿no es cierto? Dice, más tarde, al recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que está en el libro de los Hechos 2:1-4, ¿por qué no lo leemos? 2, del 1 al 4, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vean la palabra del Señor, dice que en el día de Pentecostés, los judíos ahí reunidos recibieron, ¿verdad? Estaban reunidos, unánimes, y recibieron la promesa y el Espíritu Santo, ¿verdad? Los discípulos, dice la Biblia, pudieron comprender que en las Escrituras se había profetizado que el ungido de Dios tenía que morir y ser resucitado, como dice la palabra del Señor. El Salmo 22 no lo vamos a leer porque es largo, pero sí podemos leer el libro de Isaías 52, que yo creo que es un mensaje bastante cierto y bastante claro de parte de Isaías. Isaías 52, 13, y dice la palabra del Señor: he aquí que mi siervo será prosperado, y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, ¿verdad? Y el versículo 12 del capítulo 13 mismo de Isaías nos dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Ay, qué preciosa palabra! Transgresores, pecadores, hacedores de maldad, hasta que reconocimos que no teníamos que pagar por nuestros pecados, sino que el mismo Cristo de la gloria había pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario y quitado nuestra culpa. El apóstol Pedro, en el primer sermón que fue inspirado por el mismo Espíritu Santo que había recibido, dio a los judíos congregados en Jerusalén, les dijo que en uno de los salmos de David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción, ¿verdad? Y eso dice la palabra del Señor en el Salmo 16:10. La verdad es que en Jesús tenemos Salvador y Redentor personal. Tenemos al Señor como nuestro Salvador y nuestro Redentor, hermano. Miren, no se confunda. Dios no creó los cielos y la tierra en un solo día. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Dios, cuando ve Dios tu interés, tu disposición, aprender de Él, aprender de su palabra. Cuando Dios ve tu esfuerzo, tú estás agradando a Dios ya, posiblemente no conozcas todo lo de la Biblia y posiblemente pongas en duda lo que la Biblia dice. Pero si Dios ve tu interés, si Dios ve tu esfuerzo, que inviertes tiempo en las cosas de Dios, en la oración, en la lectura bíblica, encuentra a Dios. No lo tienes que hacer todo el tiempo en la iglesia. No abras tu Biblia solamente cuando vengas a la iglesia, por Dios. Encuentra tiempo, medita en su palabra, invoca el nombre de Jesús donde quiera que tú estés. Invócalo. Tú no sabes si el Señor puede llegar en ese momento a recoger su iglesia. En el nombre del Señor le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo. Hasta luego. Entraremos en la serie número 6, la próxima serie. Y le damos gracias al Señor para que este mensaje se ha llevado al corazón de todos los que nos escuchamos y que se quede en el corazón de ustedes, y que a su tiempo este mensaje y esta enseñanza de la palabra de Dios lleve mucho fruto. Prepárese, no hay tiempo que perder, los tiempos son peligrosos. Solamente hay un Dios, un solo Dios verdadero. Habrá muchos dioses en el mundo, pero solamente un Dios verdadero. Y ese Dios es el que envía su Santo Espíritu sobre su iglesia y envía a su Hijo a los pecadores, a los transgresores, para perdón de sus pecados. Amén. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Los amo en el Señor.